Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio Caracas Radio, los recordes de martes 29 de enero del año 2019, y todo el equipo que trabaja para ustedes, para una variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy, a 24 horas de aprobadas las sanciones de Estados Unidos contra Petróleos de Venezuela para poner a resguardo los activos de la empresa bajo la custodia del presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. El fiscal designado al margen de la Constitución anunció medidas cautelares en su contra. Pidió al Tribunal Supremo de Justicia prohibir su salida del país, enajenar sus bienes y bloquear sus cuentas en Venezuela. Y una clara disposición al diálogo, esto evidentemente lo decimos con ironía, extraoficialmente se habla de planes para allanar además su inmunidad. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué busca el partido de gobierno al accionar contra el presidente encargado, reconocido por buena parte de la comunidad internacional? A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. También el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, reaccionó asegurando que no hay nada nuevo bajo el sol, un régimen que no da respuesta, amenaza con represión. El asesor de seguridad de Estados Unidos, el embajador John Bolton, reiteró en su cuenta en Twitter que habrá serias consecuencias para aquellos que intenten subvertir la democracia en Venezuela y dañar a Guaidó. Lo comentaremos. Hoy, Naciones Unidas confirmó que al menos 40 venezolanos han muerto y 850 han sido detenidos en Venezuela. La juez primero de control, ya ustedes han escuchado la información, de Yaracuy, Edilú Guedes Ochoa, reconoció, tras recibir amenazas en su contra, haber dictado medidas privativas de libertad contra al menos 11 adolescentes. Se puso a la orden del Tribunal Supremo Legítimo y reconoció a Juan Guaidó. Varios datos. La Asamblea Nacional presentó la ley del Estatuto de la Transición para volver a la Constitución y hacerlo de forma rápida y ordenada. El Parlamento designó representantes diplomáticos en los países del Grupo de Lima. Además, el gobierno de Colombia reconoció de inmediato a Humberto Calderón Berti, designado por Juan Guaidó como representante en el país vecino. Rusia advirtió hoy que Venezuela debe pagar su deuda con Moscú. Esto lo analizaremos. Ojalá no intente cobrarse las acreencias con 20 toneladas de oro, esto lo decimos con ironía, de las reservas internacionales que intentan enviar a Rusia desde las bóvedas del Banco Central, según denuncia que realizó hace algunos minutos el diputado José Guerra. Por cierto, la empresa rusa Lukoil, la mayor suplidora de productos petroleros a PDVSA, congeló sus contratos con Venezuela, producto de las sanciones de los Estados Unidos, tal y como lo reseñó Anatoly Kurmanaev, corresponsal de Wall Street Journal en Rusia. Más temprano, el senador Marco Rubio decía, Rusia no salvará a Maduro, Putin es malvado, lo citamos, pero no es estúpido. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata de Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en el área económica. Está al frente del portal pedroguia.com. Como siempre, Andrés, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes para ti, María Alejandra, y para tus oyentes y tu equipo de producción. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de tu parte acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. De esto hablamos contigo hace algún tiempo. Tú nos decías, hasta que no ocurra, es imposible prever lo que nos espera. Ya el lobo llegó, como decía el profesor Francisco Monaldi ayer en una entrevista. ¿Cuál puede ser el impacto para la economía nacional dependiente de la exportación petrolera? Te escuchamos. Sí, el lobo llegó y se está comiendo la caperucita. Mira, ya ni sencillamente hay unas restricciones, si bien directamente no, las sanciones no dicen expresamente se prohíben las exportaciones, porque hay una serie de excepciones que se hacen
realmente los límites desde el punto de vista de financiamiento prácticamente hacen inviable el comercio petrolero entre Venezuela y los Estados Unidos. Por decirte algunos de los aspectos que contiene, está todo lo que tiene que ver con la importación de combustible que venía a realizar, que por cierto, dicho sea de paso, apuntan más a restringir las importaciones que realiza Venezuela que las exportaciones, que siempre se ponía el foco era en las exportaciones y resulta que el foco se está poniendo dentro de las sanciones a las importaciones, tomando en cuenta cómo Venezuela había aumentado su dependencia de la importación de combustible, entre ellos los diluyentes que se utilizan para mejorar el crudo pesado y extrapesado de la faja del Orinoco, en la gasolina, y hay un punto que poco se menciona, pero que también puede ser crítico, y es lo que tiene que ver con combustibles para las plantas térmicas de generación de electricidad. Se le permite a Citgo continuar exportando, pero ahí hay un tema que los ingresos que se generen por esas transacciones no entrarían directamente a PDVSA, es decir, no vendrían a Venezuela. Pero aquí quiero hacer un comentario, y es que la semana pasada, cuando se dio a conocer las cifras de la deuda financiera de PDVSA del año 2018, también PDVSA dio a conocer lo que llaman el informe del comisario, como una suerte de auditoría interna de los resultados del año 2017. Y ya en ese informe se advierte cómo Citgo llevaba 2 años sin poder reportar dividendo, aun cuando obtuvo importantes ganancias, justamente por el tema de las sanciones. Entonces ya ahí hay una complicación. Ahorita lo que hay que ver es un poco cómo quedarían todo lo que tiene que ver con la exportación de crudo. Por ejemplo, el principal cliente de Estados de Venezuela, porque hay que recordar que PDVSA tiene alrededor de 10 clientes en los Estados Unidos. Hay un comentario que creo que te lo había hecho en otras oportunidades que hemos conversado, y es que en la vuelta de un año la cartera de clientes de PDVSA en Estados Unidos se ha reducido significativamente, y prácticamente apartando los envíos a Citgo, su cliente más importante era Valero, la compañía Valero Energy. Y Chevron, según comentaba él. Lo que pasa es que Chevron es distinto, y fíjate que ahí están las excepciones. El caso de Chevron es distinto porque con Chevron es cliente, pero Chevron es el único socio que tiene PDVSA aquí, porque fue la única empresa norteamericana que se quedó aquí como empresa mixta, y dentro de los acuerdos de financiamiento para incremento de producción, por ejemplo en el caso de Petroboscan, está la obligación del pago mediante crudo, como un poco como se hace con los chinos. Eso también se venía haciendo con Chevron. Y fíjate que dentro de las excepciones, María Alejandra, cuando uno lee lo que publicó la OFAC, justamente está Chevron. Ya Chevron, por cierto, tenía una dispensa, una licencia para facilitar el financiamiento a PDVSA y poder hacer viables los negocios en conjunto que tienen las dos compañías. Pero esta decisión mantiene eso. Pero los envíos a Chevron están muy lejos de igualar lo que se despacha a Citgo o lo que se le despacha a Valero Energy. Es decir, ahora, Andrés, perdón que te para interrumpa. cerrar esta idea, María Alejandra, aproximadamente 500, las exportaciones del año pasado de Venezuela hacia Estados Unidos estaban por el orden de los 583.000 barriles diarios. De ese volumen, aproximadamente 1/3 iba para Citgo y el otro tercio iba para Valero. Es decir, 2/3 de los despachos se concentraban básicamente en dos compañías, Citgo y Valero Energy. Varias inquietudes, Andrés. El profesor Francisco Monaldi, tratando de desgranar el impacto de estas sanciones que él califica de durísimas, de gravísimas para Petróleos de Venezuela. Él decía, las empresas estadounidenses que operan en nuestro país, Chevron y las grandes empresas de servicio como Schlumberger, etcétera, tienen 6 meses para seguir operando, por lo que si no ocurre una transición pronto, se tendría que retirar, a menos que se extienda el plazo. Quisiera tu comentario en torno a este tema. Y por otra parte, bueno, el impacto que tiene que una empresa rusa como Lukoil decida, bueno, cerrar o congelar los contratos con Venezuela por temor, por el riesgo que representan estas sanciones financieras. Te escuchamos. Mira, sí, o sea, prácticamente con ese plazo Estados Unidos está dando un margen para que el cambio se dé.
si ocurrido ese cambio en ese plazo, que es bastante tiempo, y yo creo que los efectos van a ser más rápidos, y yo creo que ya se están empezando a sentir a 24 horas, ya ni sencillamente se implica que se retiran. Entonces, eso ya en los Estados Unidos lo vivió en Irán, por cierto, con la Revolución Islámica, se retiran, y las empresas. Quizás la empresa que tiene más complicaciones para el retiro es Chevron, porque al final de cuentas es Schlumberger, Halliburton, Weatherford, lo que tienen son operaciones de contratos de servicio y deudas que cobrarle a PDVSA. No es el caso de Chevron, que Chevron sí tiene operaciones aquí, tiene activos aquí en el país, inversiones muy importantes, tanto en materia gasífera como en materia petrolera. Entonces, la complicación quizás quien más la tenga en este momento es la compañía Chevron. Ahora, no sé si tuviste la oportunidad de leer la cuenta en Twitter de Anatoly Kurmanaev, responsable de Wall Street Journal en Rusia, quien estuvo en nuestro país. Sí, él dice... Es más venezolano que tú y yo juntos. Efectivamente, pero él, entre otras cosas, dice que Petróleos de Venezuela tiene algunos días de gasolina, de suministro de gasolina, según demuestran algunos documentos a los cuales él hace referencia. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema, porque es otra de las aristas de estas sanciones de los Estados Unidos. Mira, con respecto a lo anterior de Anatoly, lo de Lukoil, que no lo dejé por alto, fíjate que al final los rusos están actuando con un sentido más pragmático y comercial, porque en cierta manera ellos ven que si aquí no hay un tipo de acuerdo, los negocios para ellos van a ser inviables por muy socios que sean del gobierno. Y yo creo que ya tanto los rusos como los chinos tienen claro que independientemente de que ocurra aquí una transición, un cambio, hay el interés de seguir trabajando con ellos, y Rusia, por cierto, Rusia lo menos que quiere es una enemistad mayor con los Estados Unidos, porque ellos han venido creciendo en sus exportaciones. Aquí hay una pregunta que hay que hacerse antes de contestarte lo de la gasolina, y es ¿quiénes son los países ganadores con el espacio que deja Venezuela en el mercado petrolero de los Estados Unidos? Nosotros en la cuenta Twitter de Petroguía abrimos una encuesta donde apuntamos, porque justamente nosotros tenemos un trabajo que publicamos en el directorio que está pronto a salir, del año 2019, donde Jean Gabriel Aliendo nos analiza un poco más allá del tema político que implican estas sanciones. Y estas sanciones tienen un impacto dentro del mercado negativo para nosotros, pero positivo para los países que cubran, para los propios productores de petróleo de los Estados Unidos, y países que exportan, que quieren quitar la tajada que tiene Venezuela en este momento. Con respecto a la gasolina, ya se están sintiendo los efectos, María Alejandra. Sí, sin sanciones ya la teníamos. Lo que pasa es que nosotros en Caracas más o menos había una prioridad. El problema es que si se estaba importando 3 millones de litros diarios de gasolina de Estados Unidos, aproximadamente 21.000 barriles diarios, al no tener esa cuota, no es que quiere decir que se va a paralizar la gasolina, pero se van a tener que priorizar. No me extrañaría que PDVSA se tenga que ver obligada a implementar políticas de racionamiento por cuotas, como las que ya existen en el estado Táchira, o sobre todo en el estado Táchira. Ahora, Andrés, decía el profesor Francisco Monaldi, que conoce, también venezolano, conoce perfectamente la situación en nuestro país, ayer en una entrevista en CNN, que si Rusia y China no deciden, enviar un salvavidas o dar un salvavidas a Nicolás Maduro, bueno, lo que tenemos enfrente sin duda alguna es el colapso de nuestra economía. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la seria denuncia que hace José Guerra, yo no sé si esto ha pasado en alguna parte del mundo, seguramente sí, según la cual Nicolás Maduro y el círculo del partido de gobierno estaría planeando sacar 20.000 toneladas del Banco Central de Venezuela en oro para trasladarlas a Moscú, a Rusia. ¿Qué puedes comentar? Mira, de lo último lo desconozco. Con respecto a lo del colapso, de lo que me venimos hablando, es decir, ya esta economía está colapsada y lo que estamos es en los niveles del colapso. Es decir, pueden haber niveles muy por debajo, o sea, niveles peores al colapso. Es decir, esta situación indiscutiblemente que tiende a agravarse si no hay una resolución rápida. Las mismas sanciones tienen, y en las declaraciones
que vienen de los funcionarios del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos han sido muy claras. Es decir, lo que pasa es que son muy tajantes en el sentido, es decir, aquí no es que le dan al presidente Maduro 8 días para que él llame a elecciones ni nada por el estilo. Aquí tajantemente prácticamente indican que tiene que haber un reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como un presidente interino. Es decir, hay un ultimátum tan sencillo como eso. Entonces aquí es donde cabe si hay alguna fórmula negociada, si la llega a ver, o si el gobierno decide, como decía en una oportunidad en una entrevista que yo le hacía al economista Miguel Ángel Santos, que él decía que el gobierno parecía que íbamos como en el final de la película Thelma y Louise, donde van Gina Davis y Susan Sarandon en un carro perseguidas por la policía, se lanzan al barranco y la única escena maravillosa que tiene ese final de ella es el beso que ellos se dan, pero de resto no hay más nada. La diferencia en el caso de Venezuela sería que el gobierno nos lleva en ese vehículo por un barranco y que no tenemos el beso de Susan Sarandon y de Gina Davis. Gracias, Andrés Rojas Jiménez, por atendernos, acompañarnos, periodista especializado en el área económica, está al frente del portal petrovia.com. Las consecuencias de estas sanciones durísimas que aprobó los Estados Unidos para resguardar los activos de Petróleos de Venezuela, los colocó bajo la custodia del presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, sobre esta denuncia que hacía el diputado José Guerra. Corrijo, no son 20 toneladas de oro, dijo él en la sesión de hoy de la Asamblea Nacional. Nos llega la información de funcionarios del Banco Central de Venezuela. Llegó un avión de Moscú. Estoy leyendo un tuit del Parlamento en el cual se pretende extraer al menos 20 toneladas de oro. Exigimos al Banco Central de Venezuela detalle de lo que está pasando. Ese oro no es de Calixto Ortega, es del pueblo venezolano. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @CaucheraSanLuis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos en Conexión 750 y Naciones Unidas acusó recibo de las denuncias a propósito de lo que está ocurriendo en nuestro país. Todavía no hay visita anunciada de Michelle Bachelet a Venezuela, pero el portavoz de su oficina decía hoy, confirmaba que al menos 40 venezolanos han muerto y 850 han sido detenidos en Venezuela, incluyendo estos 77 pequeñitos sobre los cuales hay profunda preocupación. Ya vamos a conversar con un especialista en derechos humanos para conocer el fondo de lo que está ocurriendo en nuestro país, los alcances
sobre todo en el marco de lo que se está discutiendo. Hoy varios diputados denunciaban la situación en cada uno de sus estados, producto de la acción de los cuerpos de seguridad en primer lugar y luego de jueces y fiscales. Doctor Héctor Faúndez, gracias por atendernos, profesor de Derecho Internacional Público. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Un placer saludarla a usted y a su audiencia. Un gusto conversar con ustedes, pero una primera oración acerca de lo que está ocurriendo. Preocupa y mucho en Venezuela, y yo diría que más allá de nuestras fronteras, esta violación sistemática de derechos humanos durante los últimos días. El Foro Penal cifraba en casi 1.000 personas, 1.000 presos políticos hasta el día de ayer, me parece, según la cuenta en Twitter de Gonzalo Gimiov, y se han encendido las alarmas por la situación de estos pequeñitos, casi 80 detenidos, primero por acción de los cuerpos de seguridad y luego por decisión de jueces y fiscales. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, no solamente es el número de detenciones, ¿no?, sino que la circunstancia de que, como en toda tiranía, esto se hace con la más estricta censura, de tal manera que este tipo de informaciones no se pueden difundir adecuadamente. Entonces no todo el mundo sabe qué es lo que realmente está ocurriendo en el país, no todo el mundo tiene noticia del grado de represión a que está llegando el régimen chavista. Y al margen del tema de la libertad de expresión, que sirve para encubrir, para tapar todas estas violaciones de derechos humanos, además de las detenciones arbitrarias, está también el tema de la justicia militar y, por supuesto, algo que no se puede olvidar, que son las ejecuciones sumarias, que pareciera ser que están teniendo lugar en barriadas populares, ¿no? Bueno, de hecho, comentamos esta cifra que maneja Naciones Unidas, 40 muertos y récord de arresto durante las protestas en Venezuela. Así lo destacaba el portavoz de la Oficina de la Alta Comisionado de la ONU el día de hoy. Y yo agregaría, doctor Faúndez, quisiera su análisis acerca de lo que ha ocurrido con estos funcionarios, los responsables de estos hechos. No solo los cuerpos de seguridad que han accionado sus armas contra manifestantes o incluso grupos paramilitares, como lo reconoce Naciones Unidas, sino también la acción de jueces y fiscales para mantener detenidas a estas personas, incluyendo a los menores de edad. Sí, efectivamente, y yo quisiera, perdóneme, que un poco a contrapelo de lo que está manejando en este momento el presidente encargado o interino, Juan Guaidó, en términos de la ley de amnistía, yo quisiera señalar que este tipo de circunstancias ciertamente que no pueden ser avaladas por una ley de amnistía. Entonces la ley de amnistía no está para cubrir hechos posteriores a la amnistía misma. Y en segundo lugar quisiera destacar que en lo que concierne a torturas se trata de un delito de carácter internacional que, de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, puede ser perseguido en cualquier país. En segundo lugar, se trata también de un delito que no involucra solamente al autor material de la tortura, sino que también a aquellos que la han avalado, que la han consentido y, por supuesto, a aquellos que la han ordenado. De tal manera que todas estas personas a las que ustedes se refieren, todos estos agentes del Estado, jueces, fiscales, jefes de policía, etcétera, entonces son también responsables de los actos de tortura que se cometan como consecuencia de las órdenes que ellos puedan impartir o como consecuencia de simplemente dejar pasar y no sancionar debidamente este tipo de actos. Esto es especialmente valioso, sobre todo para aquellos jueces y fiscales que nos escuchan a esta hora, incluso funcionarios policiales. Doctor Faúndez, tenemos una declaración de Edilú Guedes, juez primero de control de Yaracuy, seguramente usted habrá escuchado su testimonio. Ella narra cómo, recibiendo presiones, decide dictar privativa de libertad contra 11 adolescentes de Yaracuy, a pesar de que no existían pruebas para ello. Vamos a escuchar su testimonio. Yo quisiera su comentario utilizándolo como uno de estos casos o puntos de referencia para la aplicación de una posible amnistía o aplicar la ley por violación de derechos humanos en nuestro país. La escuchamos, yo quisiera su comentario. Muy bien. Mi nombre es Edilú Guedes Ochoa, cédula de identidad 4966-372, juez de primera instancia del Tribunal de Control número 1 de la sección de responsabilidad penal del adolescente del estado Yaracuy. El día 25 de enero de 2019 recibí un procedimiento de 11 adolescentes
que presuntamente se encontraban manifestando en las diferentes calles del estado de Yaracuy. Al revisar las actuaciones evidencié que no existían suficientes elementos de convicción para decretar la detención preventiva, por lo que mi decisión inicial fue darle la libertad plena, siendo coaccionada por la presidenta del circuito y juez rectora, abogada Darcy Lorena Sánchez Nieto, quien a su vez sigue lineamientos políticos de Julio León Heredia. No obstante, fuimos combinados a ser trasladados hasta la sede policial de Juan José de Maya, en donde me encontré acorralada, rodeada de funcionarios policiales, demás funcionarios de otros órganos de seguridad del Estado y del entorno de la presidenta. Al día siguiente me dirigí al circuito para manifestarle a la presidenta que no estaba dispuesta a seguir directrices gubernamentales y a torcer el derecho. Al tratar de incorporarme al circuito para revisar la medida de oficio y darle la libertad a los adolescentes, me fue negado el acceso, recibiendo amenazas de muerte a mí y a mi familia. Es imperativo recuperar el Estado de Derecho y de Justicia en nuestro país, por lo que conmino a mis colegas jueces a perder el miedo y a trabajar en función de recuperar la autonomía del juez. En tal sentido, reconozco al Tribunal Supremo de Justicia legítimo que opera en el exilio y como juez me pongo a su disposición. Reconozco al ciudadano Juan Guaidó como presidente interino de la República de Venezuela. Reconozco al gobierno de transición para enrumbar los destinos de nuestro país hacia la democracia, Dios mediante. Doctor Faúndez, su comentario. En primer lugar, se trata de hechos que venían ocurriendo desde hace mucho tiempo y de los cuales ya teníamos conocimiento, ¿no? Otros ex jueces o ex magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ya como por ejemplo el tristemente célebre Eladio Aponte, o también el que está en Costa Rica, se me escapa el nombre en este momento también del TSJ. Luis Velázquez Alvaray, me parece que es exactamente, el ex magistrado Velázquez Alvaray también habían denunciado este mismo tipo de prácticas. Y creo que, aunque sea un poco tarde, es bueno que haya jueces que estén dispuestos a detener este tipo de actos, este tipo de comportamientos y den un paso al frente, es decir, que no continúen avalando órdenes absolutamente ilegales, arbitrarias y propias de un régimen dictatorial como el que estamos viviendo en estos días. Ahora, tengo que preguntarle, porque me llama la atención varias cosas de este comentario. Hay que decir que la lista de violaciones de derechos humanos es muchísimo más grande a la luz de la rueda de prensa que comentamos con ustedes el día de ayer. Se habla de tortura, de agresión, incluso contra estos menores, muchos de los cuales permanecen detenidos. Pero su comentario acerca de la crisis institucional, doctor Faúndez, ella de alguna manera, trata de asumir lo que ella ha denominado como el gobierno de transición, reconocer a Juan Guaidó, incluso el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Y lo cierto es que hoy magistrados que están en Venezuela y el fiscal designado al margen de la Constitución por la Constituyente Comunal maniobran para accionar contra el Parlamento venezolano. Quisiera su comentario en torno a esta crisis institucional en el marco de, el tema que nos ocupa, que es la violación sistemática de derechos humanos. Lo escuchamos. Sí, lamentablemente tenemos dos gobiernos paralelos en este momento, ¿no? Del mismo modo como durante mucho tiempo había dos constituciones, una la constitución escrita, la constitución que habían votado y aprobado los venezolanos, y otra la constitución que aplicaba el régimen. En este momento también tenemos dos gobiernos. Tenemos un gobierno de facto, el gobierno que tiene el control de las instituciones, excepto por la Asamblea Nacional, y un gobierno legítimo, entonces que cuenta con el respaldo popular, que cuenta con la legitimidad, que cuenta con el apoyo de quienes creen en el Estado de Derecho, pero que por otra parte no tiene el respaldo de la Fuerza Armada. Creo que es importante subrayar en todo caso que un gobierno que se sostiene única y exclusivamente en las bayonetas no puede durar mucho tiempo.
¿Aló? Sí, ha dicho usted, doctor Faúndez, no sé si me escucha, que un gobierno que se sostiene en las bayonetas no puede durar mucho tiempo, ¿correcto? Correcto. Es decir, yo creo que lo único que sostiene en este momento al gobierno son las bayonetas, no hay absolutamente nada más. Tendrá el respaldo de instituciones cooptadas, de un poder judicial designado a medianoche, en violación de la Constitución, magistrados que no cumplen con los requisitos exigidos por la Constitución, un fiscal, un defensor del pueblo, un contralor, que no cumple con ninguno de los requisitos para ocupar los cargos que detentan en este momento, jueces que se han prestado para servir de lacayos del régimen. Eso de alguna manera pareciera ser que se está derrumbando en estos días, y lo único que le va quedando ya al régimen es el apoyo de la Fuerza Armada. Entonces no sé por cuánto tiempo, tengo la impresión que por poco. Finalmente, doctor, ¿qué puede ocurrir si accionan contra el presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, como ha trascendido de forma extraoficial, sobre todo tomando en cuenta las medidas cautelares que ha pedido hoy el fiscal designado al margen de la Constitución? Bueno, ellos tienen la fuerza en este momento, y ciertamente que y tienen también ignorancia y torpeza en abundancia, de tal manera que tal vez podrían, si se atreven, podrían llegar a detener a Juan Guaidó. Creo que sería una tremenda torpeza. Creo que la reacción internacional y la reacción interna, también la reacción de la ciudadanía, sería tremendamente fuerte. Entonces, y sería el golpe final en contra de esta tiranía. Doctor Héctor Faúndez, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, profesor de Derecho Internacional Público, expresando opinión y análisis acerca de la violación sistemática de derechos humanos, información que ya maneja, como escuchaban ustedes, Naciones Unidas. El vocero de la Alta Comisionada de Derechos Humanos confirmaba, según los datos, que ellos han procesado al menos 40 venezolanos muertos en el marco de las protestas, más de 800 detenidos, incluyendo estos 77 pequeñitos que preocupan y mucho. Hacemos una pausa, regreso, venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el jugo de guayaba y el mal de Chagas. Hasta hace poco, creímos que para evitar el mal de Chagas solo bastaba con cuidarse de la picadura del chipo. Pero un descubrimiento reciente nos enseñó que se puede adquirir esta enfermedad hasta en un jugo de guayaba. El mal de Chagas es una enfermedad grave producida por un parásito, el Trypanosoma cruzi.
que afecta principalmente al corazón. A mediados del siglo pasado, esta enfermedad impactó a la Venezuela rural, pero un control adecuado de los hipos, el principal transmisor del parásito, logró reducir sustancialmente la incidencia del mal de Chagas. Hace pocos años, la doctora Belquisiolea Alarcón, junto a otros científicos y médicos, principalmente del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes, detectaron brotes en varios estados del país, donde no parecía haber ocurrido ningún tipo de picadura. En 2007, el Instituto de Medicina Tropical, durante una epidemia en un colegio de Caracas, detecta el parásito en un jugo de guayaba de un desayuno escolar. ¿Cómo llegaron allí? Se presume que los chipos pudieron haber depositado en el jugo sus heces infectadas. Se estima que 270 personas se infectaron por ingestión de alimentos contaminados durante estos brotes. La mayor parte de ellos, niños. 17 fallecieron. Los chipos están en todo el país y la mitad de ellos alojan al Trypanosoma cruzi. Gracias a los estudios de estos científicos venezolanos, sabemos que no solo hay que cuidarse de la picada del chipo, sino también de ingerir bebidas sin el adecuado control sanitario. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de lo ocurrido en la Asamblea Nacional, vamos a hablar ampliamente en esta parte del programa al respecto. Antes, comentar información que nos envía Quinto Beatle a través del Twitter. Acaba de moverse de nuevo la tierra en Valencia. Bueno, efectivamente, Fumbisis en su cuenta en Twitter me parece que lo comenta, pero en todo caso en la mañana de hoy hubo un movimiento telúrico en esta ciudad y nos dice este oyente que acaba de sentir seguramente una réplica. Dicho esto, saludamos en la línea telefónica a la diputada Dinora Hernández, diputada de la Asamblea Nacional por 20 de Venezuela. Ella forma parte de la fracción 16 de julio y, bueno, producto del movimiento telúrico de lo que ha ocurrido durante estos días, hoy se han tomado decisiones, diputada, en el Parlamento. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, María Alejandra. Un abrazo a ti, feliz tarde Venezuela, siempre a la orden. Pues mucho interés de conocer, en principio, una reacción sobre estas amenazas contra el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, producto de estas medidas cautelares que ha solicitado temprano el fiscal designado al margen de la Constitución por la Constituyente Comunal. De esto hemos conversado con ustedes en varias oportunidades. Sin embargo, el diputado Juan Guaidó no había recibido el reconocimiento de distintos gobiernos del mundo, incluso no había tomado juramento y asumido las funciones que establece el artículo 233 de la Carta Magna. ¿Qué puede comentarnos? María Alejandra, qué bueno que pones en contexto todo lo que analizas, porque también debo recordar que la fracción 16 de julio nunca tuvo dudas en que el diputado Juan Guaidó era el presidente legítimo de Venezuela, y es por eso que desde nuestros inicios le dimos un respaldo a través de nuestra organización política 20 Venezuela, los diputados de la fracción, y le solicitábamos, así como se lo pedía todo el pueblo venezolano y la comunidad internacional, que asumiera conforme a la Constitución el 233. Hoy saludamos como un acto de valentía, de gallardía, de interés y sobre todo de responsabilidad
que el diputado Juan Guaidó haya asumido de acuerdo al 233 constitucional y es hoy el presidente legítimo de Venezuela, reconocido por el mundo, por la comunidad democrática del mundo, y pues claro, ante un hecho tan significativo como esto, que en lo sucesivo ha hecho posible que el diputado Juan Guaidó ejecute actos de gobierno, pues un régimen forajido, un régimen ya desarticulado, pero que todos sabemos que está sentado sobre las bayonetas, pues lógicamente arremete con reacciones que quiere dar además barniz democrático o barniz jurídico, que es triste el papel que hacen, porque ya ante el mundo se sabe que sencillamente son una banda, un estado criminal, una banda de delincuentes, pero que hoy intentan hacer nuevamente una parodia de una fiscalía para reaccionar y ejecutar o pedir unas acciones en contra del presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Pues se equivocan porque el mundo no reconoce sus acciones, la Asamblea Nacional tampoco, y la sociedad venezolana sabe que están actuando al margen de la Constitución, sencillamente porque no son gobierno, María Alejandra. Diputada, tenemos un extracto de una de las reacciones del presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional respondiendo a estas amenazas desde la Fiscalía designada, insistimos, por la Constituyente Comunal. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Los asesinatos que nos preocupan a nuestro pueblo de Venezuela, que se ha decidido a volcar a las calles como en muchas otras ocasiones, buscando democracia, libertad y logrando las capacidades para cumplir con las 3 fases que hemos propuesto desde este Parlamento Nacional. A la Fiscalía, a el TCJ, quienes usurpan. También, evidentemente, sobre todo en Fiscalía, decimos claramente que aquí estamos ejerciendo funciones de cara al pueblo de Venezuela con mucha tranquilidad para lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Y aquí continuamos de cara al pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Dele lectura al proyecto. Diputada, su comentario. Es decir, ¿qué puede ocurrir si estas amenazas se materializan, se accionan contra el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional? María Alejandra, sin lugar a dudas estamos viviendo un momento crucial, una de las etapas más difíciles de nuestra historia contemporánea, y estamos al tanto de que estamos quizá bajo un sistema que no termina de caer, y es quizá ese el momento más peligroso. Estamos ante unos hombres y unas mujeres que sienten miedo porque la pérdida del poder les lleva a saber, a entender claramente que tienen que responder ante la justicia por todos los crímenes de lesa humanidad que ha llevado al ejecutor y en el poder durante estos años. Sabemos que son capaces de todo. Yo quiero comenzar que la reacción del diputado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, es una reacción digna de ser de un estadista, un hombre sereno, gallardo, claro, con coraje, diciéndole a este régimen, a esta banda criminal, que está al tanto de lo que están haciendo, pero que no tiene miedo porque está claro que está cumpliendo con la Constitución Nacional, y que además la actividad de todas las ejecutorias de gobierno que está realizando la está haciendo de cara a un país. Juan Guaidó es quizás en este momento uno de los presidentes más legítimos de la historia contemporánea venezolana, legítimo porque lo asiste la Constitución Nacional, es él en su condición de presidente de la Asamblea el llamado a suplir a un presidente no electo en este momento en Venezuela, pero además está legitimado de cara al sentimiento venezolano, y para ello la muestra masiva del 23 de enero de todo el pueblo que le ha respaldado y sigue a su lado. Nosotros solamente advertimos ante el mundo y convocamos a la sociedad venezolana a estar atenta a cada una de las acciones de este régimen y a brindarle solidaridad plena como lo ha manifestado el mundo, y nosotros nuevamente, fracción 16 de julio y Parlamento venezolano, al diputado Juan Guaidó. En una ocasión te dijo, María Alejandra, que si este régimen osaba ponerle una mano al presidente Juan Guaidó o apresarlo, tendrá que llevarse preso a todos los venezolanos que en este momento le estamos apoyando para que conduzca la transición de Venezuela. Ahora, diputada, sobre este estatuto que va a regir la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República de Venezuela, ¿cuál es la posición de la fracción 16 de julio con relación a este documento? María Alejandra, el estatuto se le dio entrada a la Asamblea Nacional, está discutido en su parte motivacional, en su parte
quizás global, diagnóstica, genérica en su necesidad de ser. Hoy fue presentada ante la Asamblea Nacional. No obstante, debo confesar que como este es un instrumento que es muy delicado y tiene que ser trabajado, y aquí aprovecho a decir, como al igual que la ley de amnistía, la fracción 16 de julio está haciendo sus aportes al diseño de este instrumento, porque entendemos que tiene que ser del consenso de toda la sociedad inclusive y de todas las fuerzas que hacen vida en el Parlamento. La fracción 16 de julio en lo sucesivo, en los próximos días, va a presentar sus aportes a la ley del estatuto. Tenemos algunas observaciones en un articulado, pero estamos convencidos de que eso se va a subsanar, porque además debemos reconocer que hay disposición en este momento en el Parlamento de revisar las observaciones que tenemos, no solo nosotros, valga decir, porque un grupo de juristas, un grupo de parlamentarios, muchas personas se han interesado por conocer de qué va el Estatuto para la Transición y estamos aportando. Entonces, en ese sentido, está por construirse un instrumento que cubra las expectativas y que además conduzca al país necesariamente para la transición que todos deseamos, porque estamos convencidos de que esta transición pues es para reinstitucionalizar el país, pero que próximo a ello las elecciones son algo perentorio, necesario, y nosotros queremos dejar claro que las autoridades del CNE tienen que ser electas, y tienen que ser electas no a través de un reparto político, sino hombres y mujeres firmes con credibilidad que le garanticen el voto ciudadano, esa majestad que siempre he pedido, y que los venezolanos podamos votar en plena paz una vez reinstitucionalizado el país. Dos inquietudes. Una tiene que ver con la ley de amnistía. ¿Cuáles son las observaciones que de momento tienen? Escuchamos hoy parte de la sesión, los diputados relatando lo ocurrido en cada uno de sus estados con estos cuerpos de seguridad, jueces y fiscales que han detenido a ciudadanos de a pie, sobre todo a los que menos tienen, incluso a niños. Quisiera conocer con la posición de la fracción 16 de julio. Y en segundo lugar, sobre la designación de autoridades. Si se han establecido ustedes un tiempo, reconocían que la situación apremia, que el tiempo apremia, tomando en cuenta la profundidad de la crisis. ¿Qué puede decirnos? Alejandra, si capto bien la primera inquietud, yo pues aunque parezca lugar común, yo quiero agradecer tu pregunta, porque precisamente en la Asamblea Nacional hoy también se debatió la represión en los estados, y allí tomó la palabra el diputado Viallo Pilieri, jefe de la fracción 16 de julio, parlamentario por Yaracuy. Yo también soy yaracuyana de nacimiento, y pues entendemos que uno de los estados más reprimidos, así como pues sabemos que Miranda, en Petare, que el Táchira, que Monaga, que el Zulia, pero en Yaracuy tenemos más de 100 detenidos, más de 70 lesionados, 17 jóvenes, niños, si se quiere, menores de edad. En Comandancia hay un pueblo en el estado de Yaracuy del cual pues yo nací, yo soy oriunda, es Guama, estado de Yaracuy, en una manifestación pacífica de nuestros vecinos, en una tarde-noche, fueron arremetidos por la Guardia Nacional, sitiados por la Policía del Estado y correteados por casa. Creo que nunca en mi pueblo había existido un abuso tal de la Guardia Nacional con perdigones, familias que marchaban con sus niños. Pues ha sido una arremetida cruel que ha llevado el gobernador Julio León Heredia y el alcalde de este municipio contra la colectividad yaracuyana, y hoy en día pues hay niñas detenidas, y pues producto de eso, el último de los videos que vimos esta tarde, imagino que ustedes también están en contexto de la situación, que es donde una juez, Dilu Pérez, se pronuncia y dice claramente que ella pues, fue amenazada inclusive de muerte por el gobierno regional del estado de Yaracuy. Pues por eso sabemos que se están violando los derechos humanos, y aquí entendemos que la amnistía tiene que considerar que delitos de esta naturaleza, en los cuales se alega la obediencia, no pueden ser perdonados, porque la amnistía no puede ser una ley para el perdón. Entendemos entonces que es importante dejar identificado cuáles son los delitos que se van a perdonar, si así fuera el caso, y por supuesto no establecer perdón en el futuro, toda vez que la amnistía no se puede implementar para delitos que aún no han sucedido. También aquí tenemos algunas observaciones. En cuanto a los casos,
Yo no sé si la pregunta concreta era que por lo perentorio de la situación teníamos que reinstitucionalizar lo más pronto posible. Claro, hoy fue motivo de la discusión. Usted me corregirá si me equivoco. Uno de los parlamentarios lo planteó abiertamente, la necesidad de designar el nuevo fiscal, defensor del pueblo, incluso creo que rectores del Consejo Nacional Electoral. Sí, tal cual, María Alejandra, y también nosotros lo hemos dicho desde 20 Venezuela, y nuestra líder principal, María Corina Machado, ha llamado pues a la necesidad de que pronto sean designados los rectores del CNE, y este es el proceso de reinstitucionalización al que me refería. Sí, nosotros estamos contentos y claro, es que el proceso arrancó, el proceso avanzó y que hay que consolidarlo, y que los lazos eran necesarios, no podíamos en todo caso dejar para luego lo que es el andamiaje institucional y jurídico para poder echar el país adelante. Entonces, sin lugar a duda, para nosotros, la facción 16 de julio, los laxos siempre han estado dentro de nuestro criterio, inclusive el laxo para la amnistía, el laxo para las ejecutorias de acciones de gobierno, y es por ello que decíamos que para aquel momento la juramentación debía darse ya y no esperar a futuro, porque el tiempo apremia y porque cada minuto que permanece este régimen en el poder se cuenta en muertes para nuestros venezolanos. Esa es la verdad. Gracias a la diputada Dinora Hernández, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Lestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Oriana Urbina y Gladys Mejías, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.